Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Muy buenos días otra vez. Les cuento que hablará con nosotros Abelardo de la Espriella, tal vez el abogado más controvertido y el penalista más significativo en la historia actual de Colombia. Las zonas del Catatumbo, las zonas que llaman de ubicación temporal. ¿Eso es un delito o no es un delito? El despeje, Sí. doctor Fernando, eso no es otra cosa que el despeje. El presidente de la República puede hacer despejes cuando le da la gana y las revistas más importantes del país están habilitadas para hablar con los peores criminales, sin dar cuenta a las autoridades de dónde están. Se acabó la obligación de todo ciudadano de dar a conocer dónde están los criminales y cuáles delitos se han cometido. El deber de denuncia que tiene el ciudadano, doctor Fernando, frente a los hechos graves que puedan Bueno, constituir delito. con Abelardo del Espriella hablaremos esos temitas. El personaje del día en Colombia es Calarcá. Era lo que nos faltaba. La revista Semana tiene unos propietarios excelentes, una gente maravillosa, extraordinaria, que no puede estar al día de todas las cosas que hacen los periodistas. ¿A quién se le ocurrió en la revista Semana esta entrevista con Calarcá? El personaje. Por ahí tenemos, de más le pregunto, el prontuario de Calarcá. Sí, señor, hablaremos del prontuario de este criminal de las FARC que hace parte de la disidencia de alias Iván Mordisco. Estos, doctor Fernando, estaban, y ahora le tengo que llamar disidencia porque esta es la disidencia de la disidencia de la disidencia. Recuerde que hoy hay 4 grupos de las FARC: los de Iván Mordisco, los de Calarcá, los de Walter Mendoza y los de alias Iván Márquez, que se disputan los mismos corredores del narcotráfico. Aunque Gustavo Petro ha dicho que todos estos son narcotraficantes y que ya no existen guerrilleros, él insiste en darles el estatus de guerrilleros de fuerza beligerante para sentarlos en una mesa a dialogar. Recuerde el cruce de acusaciones que va creciendo en el tono entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos le dijo a Petro que él había organizado las milicias de las guerrillas porque les había dado el estatus y los había puesto a dialogar, y Gustavo Petro le dijo que él y su gobierno acabaron con la posibilidad de la paz en Colombia porque desde Néstor Humberto Martínez hicieron trizas la paz cuando entramparon, y lo digo entre comillas, entramparon a el terrorista alias Jesús Santrich. Oiga, como si hubiera necesidad, doctor Fernando, de ponerle trampas a un criminal de semejante categoría. Lo cierto es que hablaremos del prontuario de este criminal alias Calarcá, que después de haber matado a 7 soldados en San José del Guaviare, sale a decir que se trató de un malentendido. Así, de un malentendido, que él pensaba con su gente que eran miembros de alias Iván Mordisco y que por eso abrieron fuego, pero no, resulta que era el Ejército Nacional. Bueno, el secuestro del niño de 11 años en Jamundí. Uno cree además que ya llegó al sumum del dolor, de la angustia, de la desesperación ante la delincuencia. Pero no, cada día le tienen una sorpresa. Entran a una casa sujetos armados y se llevan un niño de 11 años. ¿En qué país vivimos? ¿En qué sociedad estamos? ¿Eso cómo es posible? Y claro, se está adelantando la investigación correspondiente. La fiscal debe estar muy entretenida adelantando esa investigación. ¡Qué horror! El niño de 11 años fue secuestrado en Potrerito, uno de los en uno de los Jamundí. del corregimiento de Jamundí, sí, señor. Corregimiento de Jamundí en el Valle del Cauca. Había sido secuestrado con una persona adulta, este niño de 11 años. A la persona adulta la dejaron en libertad y se quedaron con el pequeño. La situación no es, doctor Fernando, en lo absoluto pacífica en el departamento del Valle y muy dolorosa por la falta de reacción del gobierno.
Vea usted que secuestraron al niño y Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra. No, no le ¿Sí? interesa, pues esas pequeñeces no le interesan, no le interesan. Bueno, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le dice a los congresistas, voten según su conciencia. Razón obvia de que están sometidos a presión con la espada de Bolívar en la mano, ¿no? Voten según su conciencia. Se anticipa, doctor Fernando, que hoy pudieran plantear de una vez el inicio del proceso de discusión y votación de la famosa consulta popular. Y le digo que en los últimos 3 días he intentado llegar al fondo de lo que se requiere para esa consulta popular. No habíamos tenido este escenario de una consulta, doctor Fernando, desde la época en el 2018, debe ser, cuando Claudia López planteó la famosa consulta anticorrupción. En aquella ocasión, más de 82 parlamentarios votaron sí a la consulta y no había problema en establecer si se quedaba o no era aprobada o cuál era la mayoría para poder aprobar la consulta en el Senado de la República. Lo cierto es que revisando, algunos constitucionalistas dicen que se requiere una mayoría simple y otros se dice que se requiere una mayoría absoluta. Ahí tenemos un problema jurídico bien interesante por lo que he revisado en la ley 134 del 94, en la 1757 del 2015, en mi interpretación se requeriría una mayoría simple, lo que hace pensar, doctor Fernando, que con 27 votos el Gustavo Petro lograría en el Senado de la República aprobar la consulta popular. Y le digo esto para hacer la advertencia, doctor Fernando, porque no hay desarrollo, hay un punto oscuro en la norma que va a ser muy difícil el debate entre hoy y bueno, esta semana cuando la tengan en el Senado de la República. Masacre en Bogotá. 3 personas asesinadas, 2 hombres y una mujer en el norte de la ciudad, en las vecindades de La Calera. 3 personas asesinadas, masacre en Bogotá. Los masacres también llegan a Bogotá. Y anoche Gustavo Petro decía que su gobierno había sido el que menos reportes de masacres ha tenido y donde mejor ha venido viéndose la seguridad. ¿Quién sabe en qué mundo vive él? Pero las cifras no lo acompañan, doctor Fernando. Además, una cosa gravísima. Ayer en medio de esa locución que duró 1 hora en los canales privados, 1 hora, Gustavo Petro se atrevió a hacer cosas como esta. Puso en duda quién fue el autor del atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Ah, Él, caramba. él lo pone en duda, él dice que es absurdo, que no se sabe si fueron quiénes y si fue explosivos o qué fue lo que pasó. De verdad que Qué horror. qué cosa tan complicada con él. Ah, pues los viajes de los que habla Álvaro Leiva, ¿no? Porque Álvaro Leiva volvió a la carga y esta vez con una cantidad de detalles y de circunstancias dramáticas. Uno se pregunta entonces cómo una persona que sabía tantas cosas y que vio tantas cosas podía ser ministro de Relaciones Exteriores de ese sujeto. Bueno, pero en fin, eso no es tan Álvaro Leiva importante. se escuda, doctor Fernando, en la prudente ocultación de la verdad. Bueno, muy bien. Les contaremos detalles, no se pierdan al oído. Vamos a estar con todos los detalles de esa extensa carta, 8 páginas, en las que Álvaro Leiva hace recuento no de uno, ni de dos, ni de tres casos en los que Petro desapareció en visitas oficiales a otros países. Casos bochornosos, con policía de por medio, por ejemplo en Italia. Ya se los contaremos. Otro partido de fútbol, Cali Tolima, en Palma Seca. Más violencia. Eso no es fútbol, ni eso es deporte. Eso no es nada. Eso es delincuencia. El dólar a 4.243,80. Otra vez, en Santa Marta, al arriero Herrera, nuestro entrenador del glorioso Once Caldas, lo agredieron hinchas del Magdalena porque perdieron. Bueno, ese es el tenor moral al que nos han acostumbrado en Colombia. Audios donde se ordena asesinar a altos mandos en el plan Pistola. El plan Pistola está funcionando, están asesinando más de 30 policías, pero no importa, ¿no, doctor Petro? Al fin y al cabo no son sino policías, no tiene importancia. Y entonces ahora
quieren asesinar a los altos mandos. Tal vez los altos mandos sí le importen a usted, porque el policía, ese no le importa. Así actuaba la mona, reclutando niños. Fue dado de baja J, cabecilla del grupo AK-47, que tenía en terror a los comerciantes de Cúcuta. Un venezolano que recibía órdenes desde allá. Nos están invadiendo. Era lo que faltaba. Zona de ubicación temporal del Frente 33. Repetimos, hablaremos del tema con Abelardo del Espriella. Siguen los aguaceros en Bogotá. Bueno, llueve, ¿no? Querían que lloviera, llueve. Y en la arena internacional sigue la guerra en Gaza. Esto es espantoso. Esto es una cosa inenarrable lo que está pasando en Gaza. De un yate de lujo en Miami con 32 personas, entre ellas varios influencers. Parece que el buque podía soportar una carga de 16 personas y le pusieron 32. Alcatraz, otra vez, orden del presidente Trump. ¿Recuerdan la cárcel de Alcatraz, no es cierto? Bueno, un ex ídolo del fútbol, Ronaldo Nazario, fue filmado saliendo como un borracho de la peor calaña de un distinguido restaurante de Madrid. Uno tiene que dar ejemplo. Toda la vida. Ese no es un problema transitorio sino permanente, para siempre. Mañana empieza el cónclave de la Iglesia Católica. Nosotros decimos, Espíritu Santo, ilumínalos y consigue el mejor de los candidatos posibles para que se convierta en el continuador de San Pedro. Asesinados 13 trabajadores en una mina de oro en Perú. La policía frustró atentado en el concierto de Lady Gaga. Lo de Lady Gaga fue una cosa sencillamente apoteósica en Río de Janeiro, en las playas de Copacabana, que conocí también y que visité tantas veces. Playas hermosas, gigantescas, más de 1 millón de personas. Y ahora sale la policía diciendo que algunos sujetos estaban preparando poner unas bombas. Dios mío, Dios mío. Yo me quedo con la noticia maravillosa de que más de 1 millón de personas se reúnen en paz para oír música. Una música que probablemente no nos gusta, como efectivamente, pues no tengo nada que ver con esa música. Pero es hermoso que eso suceda. ¿Está Europa preparada militarmente tras el abandono de Estados Unidos? Es la pregunta que se hacen los medios en Europa. Aranceles a China se reducirán en algún momento, dice el presidente Trump. La situación está delicada, la inflación tiene tendencia al alza, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue negativo en el último trimestre. Cuidado, presidente. Bueno, están en el nombramiento de uno de los que parecen ser los juicios más interesantes en los Estados Unidos. El juicio contra el rapero Sean Diddy Combs, que está acusado nada menos que de ser el jefe de una organización criminal espantosa para secuestrar hombres, mujeres, niños, pero sobre todo mujeres y niños, y para abusar de ellos sexualmente. ¡Qué horror! Aranceles del 100% a películas extranjeras en los Estados Unidos. El grupo Hamas ejecuta a palestinos que saquean en Gaza. Los pobres palestinos
tienen hambre, saquean y los matan, y no saquean y se mueren de hambre. Aclaraciones al caso de Ábrego García. Bueno, las pedirá el presidente Trump a la Corte Suprema de Justicia. De esto se habla en el mundo, de esto se habla en Colombia, de esto hablaremos con ustedes en la próxima hora, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Continuamos con la nota editorial, ya regresamos. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.